Caso Fortabat. Hay nuevas pruebas, una sentencia inminente y la aparición de testigos que podrían meter un batacazo en una causa con muchos millones en juego. Información exclusiva de verdad. A continuación. Muy bien, Diego Esteves, ¿en qué instancia estamos? Queremos saber qué pasó en esa historia. Había mucha discordia. De hecho, nosotros nos preguntamos porque en teoría no, lo tengo confirmado por fuentes cercanas a la familia, fue cremado Alfredo Fortabat a fines de los años 80 cuando asoma este pedido de filiación. Mejor dicho, cuando el pedido de filiación ya había sido hecho, la familia Fortabat decide cremar a Alfredo Fortabat. Lógicamente, entiende uno, después habían pasado más de casi 20 años de la muerte de Alfredo. No había razón para cremarlo a posteriori. Bueno, lo deciden cremar cuando aparece el juicio de filiación. Sí. Uno entiende, para tratar de dificultar el camino a la verdad. Bueno, fueron a buscar esos restos mortales, encuentran cenizas, lógicamente un cuerpo calcinado, según textuales palabras de gente que ha visto el expediente, y la imposibilidad de hacer el ADN. En algún momento nosotros especulamos respecto a si se podía o no hacer un ADN, al menos sobre un pequeño hueso, y no. Se necesitan huesos grandes, sobre todo el fémur suele ser un hueso del cuerpo, donde hay rastros genéticos que puedan dar esa compatibilidad. Bueno, eso no estaba. Entonces la pregunta es, si eso no está, ¿se puede comprobar una paternidad a través de documentos, a través de fotografías, a través de testimonios? No lo quiero responder yo, quiero que lo responda el doctor Cazorla, que tiene matrícula y lo puede certificar. Y más allá que no soy un especialista en filiación, lo cierto es que sí se puede cuando hay determinados instrumentos que inequívocamente pudieran comprobar ese extremo. Hay que tener en cuenta que cuando se inicia este proceso judicial no existía esa prueba de histocompatibilidad. Y que no es que no había procesos de filiación en ese momento. Hoy, por supuesto, se aceleran y tienen un indicador probabilístico altísimo. Es decir, si la histocompatibilidad da en un porcentaje, es casi 99% de certeza. Ahora, ¿hay otros instrumentos que pueden hacer las veces? Sí, por supuesto que los hay. No me quisieron decir Santos Discépolo, perdón, que... Lo vimos el otro día con lo de Santos Discépolo, no sé si se acuerdan. Sí. O sea, y los casos van teniendo un punto tangencial cuando se trata de estos temas. Bueno, hay una libreta de enrolamiento que habría sido posterior, hecha posterior al nacimiento, varios años después, 12 años después, Rafael Rodríguez tuvo su primer documento. Eso fue aportado porque la dirección del lugar de nacimiento era un colegio de la provincia de Santa Fe, donde, bueno, nació, donde supuestamente nació, pero en realidad no había nacido, donde en la estancia, según su relato, en la estancia San Jacinto, en Olavarría, propiedad de Fortabat. Recordemos mínimamente, Diego, cómo era la historia, porque nosotros hemos pasado horas hablando de este tema. Es una historia apasionante, son personajes que realmente, han sonado durante toda nuestra vida, y podemos contar nuevamente cómo se da esta relación entre Alfredo Fortabat y este supuesto hijo. Bueno, supuestamente una mañana del año 1930, esto lo relata Rafael Rodríguez en una entrevista en el año 96, en el diario Página 12, una entrevista que fue una bomba, porque imagínense ustedes lo que era Amalita Fortabat en esos años. Era la dama del cemento, una de las mujeres, si no la más poderosa de la Argentina, porque ostentaba una fortuna de 1.200 millones de dólares, producto de Loma Negra, empresa que había fundado Alfredo Fortabat. Bueno, según el relato de Rafael Rodríguez, nace en 1930 en la estancia San Jacinto, en Olavarría, una de las varias estancias que tenía Alfredo Fortabat, y en ese momento, una mañana, lo dan a una familia que se lo lleva a un colegio jesuita, no me acordaba esa palabra, a un colegio jesuita en Santa Fe, y ahí lo crían, e incluso sus padres le dan el apellido, los Rodríguez, recién 12 años después de su nacimiento.
según el relato de él, quien pagaba la cuota de ese colegio, un Era colegio Alfredo Fortabat. prestigioso del lugar, era religiosamente Alfredo Fortabat todos los meses. Sí. Años después, en el año 73, Sí. cuando Rafael Rodríguez, siempre según su relato que es minucioso, Sí. a sus 43 años, se aparece Alfredo Fortabat, se apersona, él trabajaba, este hombre, en un taller, tenía una vida de indigente, Claro sus que propias palabras, donde se tenía que pelear a golpes de puño en un matadero para llevarse un hígado y llevarle la comida a sus padres, donde tenía que mendigar para tener pan. Bueno, en el año 73 se apersona Alfredo Fortabat, lo va a buscar a él y va con la libreta de enrolamiento en la mano, Alfredo Fortabat, una libreta de enrolamiento que Rafael Rodríguez había perdido un año antes, y Alfredo Fortabat llega con esa libreta y le dice: estoy buscando a un hijo. Inmediatamente lo reconoce Rafael Rodríguez y le dice: y yo a un padre. A partir de ahí empieza un vínculo Sí. que duró pocos años, Sí. porque en el año 76 Sí. fallece Alfredo Fortabat. Como bien decía Diego, hablar de los Fortabat en aquel momento era hablar de uno de los 7 pilares industriales de nuestro país, no solamente por la cementera, no solamente por los campos, sino por la llegada al poder. Una llegada al poder que luego Amalita desarrolla de mejor manera. Sí. Recordemos los vínculos que ha tenido en los años 90, donde venía el Premier de Francia y cuando se refería a los demás se refería por un cargo, pero en una cena protocolar decía: y mi amiga Amalita. Claro. O sea, el poder de Amalita iba más allá Total. de una presidencia de un partido o de un país. Sí. Llegaba más allá. Y estaba el concepto, no sé si hoy subsistirá, de la casa grande y la casa chica, ¿no? Cuando había hijos de la casa grande eran los que heredaban, Claro. y los hijos de la casa chica tal vez algo para que capearan la vida. Sí, sí, seguramente sí. Amalita, un ejemplo de mujer líder, Totalmente. si las hay, porque ella empresaria con poder real, poder económico y de todo tipo. Ahora, yo tengo una pregunta, es si hay algún testigo con respecto a esta conversación que tuvo supuestamente su hijo y el padre, ¿no? Sí. ¿Hay testigos? Sí, los propios hijos, bueno, son interesados, ¿no? Son Claro. parte en este caso, Claro, los en hijos de este Rafael caso. Rodríguez, quienes aseguran que su padre, después de la muerte de Alfredo, era invitado a la misa en recuerdo de la muerte de Alfredo Fortabat en la capilla de Loma Negra. Sí. Y tenía siempre un lugar reservado en los primeros 4 bancos, y Amalita le decía, cuando él le decía: bueno, me van a dar el apellido, ¿cuándo me lo van a dar? Y ella le decía: tiempo al tiempo. El producto de su humildad, quizá en algún punto falta de educación o falta de osadía, ¿no?, para reclamar lo suyo, Totalmente. siempre se dejaba estar y pateaba ese momento hasta que un día, bueno, decidió hacer el juicio de filiación, falleció y hoy lo siguen sus nietos. Igual recuerdo, dentro de todo el material que nosotros expusimos aquí en A la Tarde, que había un dato muy curioso, y es que Alfredo Fortabat repasaba su testamento todos los meses, Sí. y luego ese testamento desapareció Bueno, y misteriosamente. 5 meses antes de morir, un auto sospechosamente se acerca a Tres Arroyos, donde vivía Rafael Rodríguez con su familia, Sí. entre su familia los que están reclamando ahora, y este hombre, baja un hombre del auto y le pide los datos a la esposa de Rafael Rodríguez, los datos de todos. En ese momento ellos lo sintieron como una amenaza, por eso no dieron ningún dato, pero cuando fallece Alfredo Fortabat, la sospecha era de que esos datos eran a pedido de Alfredo Fortabat para incluirlo en el testamento. En unos días habrá novedades.